Los libros están llorando, que nadie los agarra. No los cojas, que las letras van a hacer daño y los iluminan. Cuidado. Top, señores, comenzamos nuestro estudio del libro Nefesh HaChaim, Shar Dalet, parte 4, capítulo 16. Ya acabamos el 15, ¿no? ¿Qué? Ya falta poco, lo mismo para leer eso. Se está leyendo Suar si le hace cuenta. Yo quiero la crema de la crema. Nuestro estudio Besat Hashem en honor de los queridos Hayalim en todos los frentes en Eretz Israel, para refuah shlema de todos los enfermos y heridos, para la pronta liberación de los rehenes, y Besat Hashem para el éxito de nuestros dirigentes. Besat Hashem. Todo. Bueno, estamos viendo todas las cualidades, características, poderes del estudio de la Torah, y ahora pasamos a algo más. Preciso vamos a leer sobre defunción. ¿Qué? Preciso. Bonito. וגם מעבירים ומסלקים עליו כל הטרדות והעניינים מעול דרך ארץ. Página Reish, no, Dalet Shin. Porque no se escribe al revés, esa palabra es un demonio. Y ya está abreviado. Ahora nos enseñó que cuando cambian las letras, supuestamente es Shin Dalet, pero ahora es Dalet Shin. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, para el estudio de la Torah, básicamente permite quitar y apartar de la persona todas las molestias, dificultades y aspectos que tienen que ver con el yugo del Derech Eretz, que aquí significa básicamente la parnasá. Cuanto más uno recibe el yugo de la Torah y del estudio de la Torah, entonces Hashem le quita, por otro lado, el yugo que le quita el tiempo para estudiar Torah, que es el trabajo, la parnasá y otras cosas. וכל שאר ענייני זה העולם המונות מידות העסק בתורה הקדושה. Y todas las demás cosas que pueden ser aquellas que le impiden de manera constante el estudio de la Torah Kedoshá, como se ambrú, como dijeron Jajamim en el Pirkei Avot, capítulo 3, Mishnah 6. Con la Mekabel alav ol Torah, avirim imenu ol malchut, veol derech eretz. Todo aquel que recibe sobre él el yugo de la Torah, le quitan y le sacan a él el yugo del reino. ¿Dónde está el Este aspecto. ¿Ah? Ahí. Tetzain. Ol Malchut veol derech eretz. Hay dos tipos de yugos. Uno es el yugo del reino, que podría ser el yugo político, el yugo de los impuestos, el yugo de diferentes cosas que vienen a nivel del gobierno. Y el otro es el derech eretz, que aquí se refiere a la parnasá, al trabajo, al sustento. Entonces dijeron Jajamim en el Pirkei Avot que la persona que recibe sobre sí misma el yugo de la Torah, entonces le quitan a él los otros. Los que de verdad pesan. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa, si lo quiero entender más a fondo,
¿sí? Porque uno puede preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué? Porque yo recibo sobre mí el yugo de la Torah, entonces no voy a tener el yugo de la Parnasá, la más que ¿cuál es la relación? Pues Koden Kol, de que esto no es tan pashut, porque hay mucha gente que sí estudia Torah o que quiere estudiar Torah, y a pesar de eso necesita también el trabajo, ¿sí? En realidad, ese tema ya fue tratado, como otros temas, en la primera parte del libro, donde el gente Bolojin trae la Gemara, en la cual hay una discusión entre Rabbi Shimon Bar Yochai y Rabbi Ishmael. Que no trabaje, que sí trabaje. ¿Qué? ¿Cuál es la discusión? Vamos a ver. Rabbi Shimon Bar Yochai tenía un suegro millonario. Rabbi Shimon Bar Yochai estuvo 13 años en la cueva comiendo algarrobo, eso es lo que estuvo haciendo. Sí, pero también tenía un suegro millonario. Creo que él o Rabbi Eleazar. Entonces él los mantenía después. Eso es después, pero por se eso- volvió Talmid Jajam en la cueva, principalmente. Sí. ¿Quién? Boni Reshnia. El algarrobo sabe un mundo. Eso hay que prepararlo muy bien para que sepa rico. Yo no sé cómo se lo comían. Salado. A mí me pareció inmundo. Bekitsur, entonces ahí la Gemara dice de que Rabbi Ishmael dice que el hombre tiene que Rabbi Shimon Bar Yochai solo Torah y zeo, y no tiene que meterse en el tema del trabajo. Y Zat Hashem, que Hashem lo ayude como pueda. ¿Entendés? Pan y agua. Y Rabbi Ishmael dice, Arbe Asu, muchos trataron de hacer lo que hizo Rabbi Shimon, pero cayeron en el camino y no lo pudieron lograr. Y por eso el camino normal es el estudio y el trabajo. El trabajo y el estudio. Sí, como también dice en otro lado en el Pirkei Avot, y men kemach en Torah, y men Torah en kemach. Si no hay Torah, si no hay harina, no hay Torah. Y si no hay Torah, no hay harina. Se necesita harina, se necesita parnasá, y se necesita también Torah. Las dos cosas. ¿Qué? Y o en otro lado que dice en Jajamim que es bueno el estudio de la Torah con el trabajo porque el esfuerzo en ambos, ¿sí? No permite que la persona peque. Una persona que todo el día está ocupado en el trabajo y en el estudio, entonces básicamente no tiene tiempo para pecar, o sea, está todo el día ocupado en cosas positivas, ¿sí? Unas para el cuerpo y las otras para el alma. ¿Qué? Entonces por eso dice la Gemara, dice el Ishmael, que muchos trataron la vía de solamente estudiar Torah y confiar en Akadosh Baruj Hu, en lo otro, pero el que tiene la categoría de Rabbi Shimon Bar Yochai, Beseder Gamur, pero el que no, entonces tiene que saber que la realidad es diferente. Pero a pesar de eso, también está escrito que el que recibe el yugo del estudio de la Torah, entonces Hashem, Azulay no le va a quitar totalmente el yugo de la Parnasá, pero sí lo va a ayudar para que pueda dedicarse con más tranquilidad al estudio de la Torah, y eso es lo que dice el Pirkei Avot,
que todo aquel que recibe sobre él el yugo de la Torá, o sea, que recibe behemet, de manera completa el yugo de la Torá. ¿Sí? No de que viene a pasear a la yeshiva y de vez en cuando se siente a estudiar, sino que behemet, él recibe sobre sí de manera completa, que lo único que le importa es el yugo de la Torá. Entonces eso le va a permitir que Hashem le quite otro yugo. En el momento que tú te pones encima el yugo divino, entonces Hashem te quita otros tipos de yugo. ¿Qué? O sea, ¿y por qué funciona de esa forma? ¿Qué? Pues porque lo levante. Entonces una persona que estudia Torah, entonces ¿qué vive? ¿Vive en el cielo o tiene que vivir en una casa y pagar alquiler y tiene que comer y tiene que darle de comer a su esposa y a sus hijos y pagar escuela y pagar luz? Entonces, ¿eso qué? No tiene que pagar esas cosas, no tiene que el yugo de la parnasá. El ama, caniré de que... ¿Cuál es la diferencia entre el yugo de la Torah y de la parnasá? El yugo de la Torah es el yugo de la metafísica. De la Torah. La Torah te conecta con la dimensión metafísica. Eso es la Torah. Y la parnasá es la física. Entonces, si yo lo explico en mis palabras, esto significa que en el momento que tú decides colocarte un yugo metafísico, entonces la física ya deja de ser de ser algo que básicamente te limita en tu vida cotidiana. Entonces, otra vez, no quiere decir de que la persona ahora no necesita comer, pero Akadosh Baruj Hu dice, tú tomaste ese yugo divino, metafísico que te conecta conmigo, entonces yo te voy a ayudar a ser menos físicos, en el sentido de que vas a tener una y menos necesidad o vas a tener más ayuda de mi parte para que todos esos aspectos del mundo de la materia o esos aspectos físicos que en general la mayoría de la gente necesita darle mucho tiempo y mucho esfuerzo, tú no vas a necesitar eso. Tú con poco tiempo y con poco esfuerzo vas a lograr lo que muchos otros necesitan mucho más. ¿Por qué? Porque tú te elevaste a esa dimensión. En el momento que estás en esa dimensión, lo material, ¿sí?, básicamente pasa a ser algo que Hashem ayuda y apoya para que la persona pueda dedicarse más al estudio de la Torah. Dice el Eterno Rab, si tú te ocupas de mis asuntos, yo me ocuparé de los tuyos. Señor Rabino, acabo de entender qué significa metafísica. Meta es la última parte de algo. Es como el objetivo final. goal, ¿sí? Que ya llegó a la meta de la física. De la física. ¿No? Acabo de entender con su explicación. Besadra, entonces esa es la idea. Cuanto más ruhaní, cuanto más espiritual nos volvemos en nuestros valores y en nuestro camino, entonces el mundo físico se vuelve menos problemático o menos contrario, Menos físico. o menos ¿qué? Sí, para poder lograr, ¿sí?, lo que uno necesita en la vida. ואמרו במדבר רבה ובתנחומה פרשת חוקת שמזה הטעם ניתנה התורה במדבר. טוב, entonces esto כמובן, por supuesto, nos conecta con Shavuot. La Torah fue entregada en un lugar muy raro. ¿En dónde fue entregada la Torah? En el desierto. El lugar menos imaginable para entregar la Torah es el desierto. Lama, porque es el lugar menos imaginable. No es la tierra de Israel. ¿Ah? No es la tierra de
Porque es Gam, una tierra que ¿qué más? no la ha pisado. O sea, no hay gente, no hay quien lo vea. Nadie puede decir, gracias a mí la recibiste. Yo estuve primero que tú. Seder, no tan filósofo, más pashut. Pues va vacío. Más pashut. El desierto es un lugar donde nadie vive, nadie está, no hay civilización, no hay posibilidad de vivir en un lugar así, ¿sí? Y la Torá, ¿a quién se la da? ¿A la arena? No entendí. Sí, la Torá es para vivir con ella, ¿no? Kiem Hayainu, la Torá es Torat Haim. ¿Y dónde se vive? ¿La gente vive en el desierto? No, la gente vive en lugares normales, donde hay agua, donde hay comida, donde hay casas, donde hay ¿najón? ¿Sí? ¿Dónde vas a encontrar el cuero para hacer tus tefilín? ¿En el desierto? Ahí vas a encontrar el cuero para hacer tus tefilín, para hacer tu mezuzá, ¿sí? Cuando quieras comer matzá, ¿dónde la vas a encontrar? ¿En el desierto? ¿Sí? ¿No? La harina no crece en el desierto. El trigo, Digo, para probarles los sacó Hashem de Egipto, para probarles en un desierto, ¿cómo les va a probar adentro? Antes de dar respuestas, primero hay que entender la pregunta, ¿sí? La pregunta, ¿Sí? ¿Cuál es el...? No, nos sacó de Mitzrayim y teníamos que pasar por el desierto. en el desierto? Aznajón. La respuesta. ¿Por qué pasamos por el desierto? Porque por ahí se pasa para llegar a Eretz Israel. Claro, pero las dio en el desierto para saber si en el desierto, no lo digo yo, lo dice Moshe Rabbeinu, para ver si en el desierto lo van a hacer, para poder entrar en Canaán. Koden Kol, que en un principio no teníamos que quedarnos en el desierto. ¿Cuánto tiempo tarda caminando desde Har Sinai hasta Eretz Israel? Aparentemente 40 ¿Ah? días. ¿No? ¿Cuántos 11 días? ¿Una semana y media? Nada. Nos ¿Mejor? llevamos 40 años. ¿Qué fastidio? Por 40 Ajá. días. Por tontos. Es como aquel que dice que quiere ver algo en el celular 5 minutos y después ¿cuánto tiempo se queda? 5 horas. Empieza 5 horas. Llegó la hora de Shacharit, no dije el día. Shacharit, sí, se perdió Shacharit, Minjá, Musaf, todo se perdió, ¿sí? Sí. Hasta duele el brazo al final, ¿no? ¿Qué? Sí, se Voy a dormir 5 minutos más. ¿Ah? Se durmió el brazo. Entonces, la Torá es para cumplirla en la vida, en un lugar normal, ¿sí? La Torá te enseña qué animales comer y qué no, y eso no hay en el desierto. Y la Torá te enseña, como dijimos, a hacer muchas mitzvot que dependen de cosas que en un lugar inhóspito como el desierto no existen. Entonces, ¿por qué Akadosh Baruj Hu dio la Torá en el desierto? Para apartarte de lo material. ¿Ah? Para apartarte de lo material. O sea, hay que aclarar que en realidad la Torá no se entregó en el desierto, porque ¿en dónde se entregó? En el monte Sinai, que está en el desierto. una montaña. ¿Y qué había en la montaña cuando Hashem entregó la Torá? ¿Desierto? Había pasto, vaquitas, Najot, flores, Había frutos, había vida. O sea, en el lugar donde se entregó la Torá, era la físicamente, única parte de la vida. ahí sí había Jaim. Sí, por eso- Todo el alrededor es desértico. Pero no, alrededor había mucha comida para las vacas para que no suban. ¿Desert? Najot. ¿Desert? Era como... Pero- Los Jajamín dicen que lo fue entregado por 3 elementos. ¿Ah? Los Jajamín dicen que fue entregado por agua, fuego y el desierto. Najot. Bueno, ¿Desert? pero- Ahora estamos viendo el tema del desierto. ¿Desert? Bueno, Entonces, a esto hay varias respuestas. Bueno, iré con lo que dice aquí el Midrash. El Midrash dice que por ese motivo la Torah fue entregada en el Midbar, que Shem Sheba Midbar Einon Nizra Veinon Evat, así como en el desierto no es posible sembrar y no es posible trabajar en ese lugar. Caja mi cabeza el Torah, así también el que recibe sobre sí mismo el yugo de la Torah, por Kimimenu Ol Derecheretz. El desierto es un lugar donde no es posible trabajar, no es posible hacer agricultura. ¿Okay? Eso era
Eso era antes de que Am Israel empiece a regresar a Eretz Israel, ¿no? Y llegamos a Aya y ahí agarramos lugares desérticos y empezamos también a plantar ahí, así que Es como si un hombre que no recibiera la Torah es un desierto, está desierto. de Mashu Ajer, eso es otra cosa. Estamos tratando de entender lo que dice el Midrash. El Midrash dice Pashut, en el desierto no se puede trabajar. Entonces, ¿qué significa? ¿De qué voy a vivir? Lo que el Lujo dice, tú recibiste el yugo de la Torah, entonces todo lo demás que hay alrededor de tu vida va a ser como un desierto y no vas a necesitar nada para poder vivir. ¿Por qué? Porque yo te lo voy a dar. ¿Sí? No vas a necesitar sembrar, y no vas a necesitar arar, y no vas a necesitar cosechar. Yo te lo voy a dar. ¿Sí? Ese es el motivo por el cual, según el Midrash, se entregó la Torah en el Midbar, para enseñarte de que así como en el desierto no es posible trabajar, aunque quieras, cuando tú recibas el yugo de la Torah, entonces no vas a necesitar trabajar, porque Hashem te va a apoyar por haber recibido el yugo de la Torah. Porque Hashem lleva Midbar y no male arnon, más kach min Torah bene jorin. Cuando una persona vive en la ciudad y hay carreteras y hay casas y hay entonces uno paga, además de pagarle el alquiler al dueño de la casa, hay que pagar arnona. ¿Saben lo que es arnona? El impuesto predio, ya fe. Y si vas por una carretera que se llama Kvishesh, ¿sí? Carretera 6 en muchos lugares del mundo, ¿qué tienes que hacer cuando pasas por esa carretera? Pagar impuestos, ¿no? Ya fe. Entonces, sí, impuesto para esto, impuesto para lo otro. Hay un solo lugar en el mundo donde no se pagan impuestos, en el desierto. Tú puedes ir al desierto, poner tu carpa, ¿sí? Y nadie va a venir, ¿sí?, del Estado y te va a decir, señor, usted tiene que pagar arnona por la carpa que tiene aquí en el desierto del Sahara. Ni siquiera los de Arabia Saudita cobran por el Sahara, y tampoco nosotros cobramos en el Sinai, y así sucesivamente. Entonces, dicen Jajamim, tú recibiste el yugo de la Torah, entonces no vas a tener ni yugo de trabajo, ni yugo de impuestos, ni yugo de todas esas cosas que te van a molestar en el estudio de la Torah. ¿Qué? Ya fe. Entonces, esa es la explicación que da el Midrash. ¿Qué? Pero ciertamente hay otras explicaciones de por qué la Torah se entregó en el desierto. Entonces, primeramente, no es porque, ¿no?, preguntamos, Ulay, la Torah tiene que entregarse en Eretz Israel, ¿no? Eso sería lo lógico, que lleguemos a Eretz Israel y que el orden sea al revés, no que primero pasemos por Ar Sinai y nos den la Torah y luego entremos en Eretz Israel, ¿no? Primero hay que acomodarlas en la casa, por lo menos tener una camita donde dormir, y al otro día nos dan la Torah. No, primero nos dieron la Torah y luego llegamos a Eretz Israel. Entonces, ¿por qué la Torah no fue entregada en Eretz Israel? O vigilar, en un lugar que es terreno, Entonces, la respuesta es de que dos. La primera es para enseñarte que si tú quieres vivir una vida con florecimiento, con crecimiento, afirmo que estés en un desierto, si estás con la Torah, tienes vida. Todo lo que va a estar a tu alrededor se puede quedar como desierto. Pero si tú estás con la Torah, estás en Jaim, estás en vida. ¿Sí? Ya fe. Dos, la Torah transforma al desierto y la vuelve vida. Por eso se entregó el desierto. ¿Para qué? Para que deje de ser desierto y se transforme en un lugar de vida. ¿Qué? Y otra cosa que Ulay no es el ideal, no es el ideal.
Hashem entregó la Torah en el desierto para enseñarte que afilu en el desierto va a ser posible cumplir la Torah. O sea, afilu que estemos en el desierto del Galut, 2000 años, y estemos en un lugar inhóspito, en un lugar hostil, que todo está en contra de nosotros, tú vas a decir, bueno, aquí no es posible cumplir la Torah. Dice que lo ¿no? Dafka, aquí vas a poder cumplir la Torah Como la niña, y la tienes que cumplir para poder subsistir. como la niña en Asa, debajo del túnel cumpliendo Najón, lo que podía cumplir. najón, 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 najón. Es como lo que dicen Jajamim, Kaji darkash el Torah. Así es el camino de la Torah. Pat bamelach tochel. Pan con sal comerás. Umayim bamesurat tishte. Y vas a tomar agua en medida. Vealar tishan. Y vas a dormir en el suelo. Vejayei tzaratajai. O sea, vas a vivir una vida dura. Y ese es así dice el Pirkei Avot, Kaj y Darkash el Torah, así es el camino de la Torah. Y uno pregunta, ¿así es el camino de la Torah? El dolor, ¿no? ¿Así? Hambre. O sea, el ideal del Yehudí es vivir con pan y agua y dormir en el piso sin colchón, ojo, en el piso, sin colchón. ¿Sí? Como van a dormir en el paseo a Tiberio. ¿Qué? Ah, no. Dijo que tenía 20.000 estrellas. Dijo que tenía No, 20.000 eso es lo que se ve arriba, yo no dijo lo que se ve abajo, eso es otra cosa. Arriba. estrellas. Tecnología pura. Sí, ya puso la vacuna el Rab, puso la vacuna. El Rav Yehuda Kook, Zecher Tzedek Libraja, decía, lo que dice esa Mishnah no es el ideal de la Torah, sino lo que uno tiene que estar dispuesto a hacer para estudiar Torah. ¿Entienden la diferencia? Sí. El ideal de la Torah es vivir bien. ¿Sí? En Eretz Israel tenemos pan y agua, o tenemos frutas, y tenemos bienestar, y tenemos Najón, tenemos Baruch Hashem, tenemos, sí, vamos al shuk y vamos al super, y Najón, y uno busca pan y agua, y ¿dónde hay pan y agua? En el shuk y en el super, en Rami Levi, ¿dónde hay pan y agua? ¿No? Bueno, hay pan, pero... Hay pan por ahí en algún lado, Najón, poquito, botellas de agua, Najón. Entonces, el ideal de la Torah es vivir bien, es vivir con grandeza, también a nivel material. Pero, dicen Jajamim, Kaji Darkash el Torah, así es el camino de la Torah. Cuando estás en una dificultad, tienes que estar dispuesto a entregarte a la Torah, a filo, que lo único que te queda en la vida es comer pan y tomar agua. Viejo todavía. Entonces por eso la Torah se entregó en el desierto, para estar dispuesto a vivir un poco de manera desértica e inhóspita, pero vivir con la Torah. Rab, ¿sabe usted una de las cosas más sobresalientes de estar en el desierto? Que a la mañana hace calor y a la noche hace frío. No, es quien nos acompaña. Es quien nos acompaña. En el desierto. ¿Najón? ¿Sí? ¿Najón? Eso es lo más sobresaliente. Darnos cuenta de quién nos acompaña. Que no estamos ¿Qué? solos. Hay otra cosa buena en el desierto, ¿sí? Que no hay discotecas, no hay bares, no hay... No hay, La gente que ¿Cómo? No tiene la tarjeta de crédito tampoco. Ahí no. Najón. uno se concentra sí o sí. Wi-Fi sí. Sí puede. No hay nada, ni siquiera señal. No, ¿Qué? tranquila. Pero usted puede... Kitso, no hay distracciones. En el desierto... Pues sí, güey, sí llega. No. ¿Quién? Si a veces ni señal llega. Uno de mis hijos que ahora está en la Tzavá, en la zona de Gush Etzion, él estudió en una yeshiva, bien al sur, se me fue el nombre de la yeshiva, y que también es un lugar, es un
pueblito pequeño, y todo alrededor no hay nada, todo prácticamente desierto. Y bueno, él eligió ese lugar porque obviamente ahí no había a dónde ir por la noche. ¿Sí? Sí, había dónde ir, del Bet HaMidrash a su habitación a dormir. טוב, יפה מאוד. ובזוהר ויחי, לכל מאן דידע להשתדלה באורייתא ולא ישתדל להתחייב בנפשי. En el Zohar, Parshat Vayechi dice, todo aquel que sabe esforzarse para estudiar la Torah y no lo hace, entonces merece pena capital. Velot, el de Yavin Ale Ola de Ara Beshibud Abisha. Y no solamente eso, que el que sabe y puede estudiar Torah y no lo hace, entonces Hashem le manda otros tipos de yugos terrenales y malas shibudes, como yugos negativos. Dichtiv ve'isachar vayet shichmo lisbol. Y así está escrito en Parshat Bereshit, cuando Hashem bendice a su hijo Isachar, le dice que él inclinó su shechem, su parte del cuerpo, lisbol, para cargar con el yugo de la Torah, que ya estudiamos de que Isachar, Hamor Garem, es como el burro que entonces, el burro fue creado para cargar. La pregunta, ¿qué carga le ponemos encima? ¿Sí? Entonces, si el burro está dispuesto a cargar Torah, entonces eso es lo que va a cargar. Pero si no quiere cargar Torah, entonces, bueno, algo tienes que cargar. Para eso eres burro. Entonces, ¿qué te van a poner? Te van a poner piedras, te van a poner cosas pesadas, cosas molestosas, cosas que repugnan, cosas que Entonces, por eso la persona que puede soportar el yugo de la Torah y no lo quiere soportar, entonces que sepa que algún otro yugo va a tener que soportar. Eso no es vacío, ¿sí? No es o con yugo de Torah o sin nada, no. O es con el yugo de la Torah o es con otro yugo. ¿Sí? Eso me hace acordar lo que dice la Gemara, la famosa Gemara Masejet Shabbat, que habla del pozo a donde tiraron a Yosef Atzadik. Y dice el pasuk, el pozo vacío, no hay en el agua. Pregunta la Gemara, redundancia, si tú dices que el pozo está vacío, ¿para qué me tienes que decir que no hay en él agua? ¿Verdad que si está vacío no hay en él agua? Entonces, ¿para qué el pasuk dice, y el pozo estaba vacío a donde tiraron a Yosef y no había en él agua? Contesta la Gemara, Najón, estaba vacío de agua, pero estaba lleno de otras cosas, de serpientes y alacranes. Entonces, ¿eso qué simboliza? Eso simboliza, en un pozo puede haber o agua o serpientes y alacranes, no puede estar vacío. O una cosa o la otra. Si uno no introduce el agua, si uno no introduce la vida, entonces viene la muerte. No. Sí, en este tema no hay parve. O es de carne o es de leche. No hay parve. ¿Sí? El agua es la Torah. Mejor. Entonces, o un yugo o otro yugo. Mande Sata Orgei, aquel que desvía su camino, Begarme de Lole misma Lola de Oraita, y provoca de no soportar el yugo de la Torah, entonces inmediatamente Vayei lemas ovet. Si tú inclinas tu cuerpo para soportar el yugo de la Torah, entonces eso es lo que vas a tener en la vida. Pero si no, vas a tener que empezar a pagar impuestos. Vayei lemas, más en hebreo es impuestos. Y eso va a ser tu esclavitud. Ese va a ser tu yugo, la vida material. También es droga.
וככה דין הלכה פסוקה בש"ס. Y así también es la halajá en el Talmud. שתלמידי חכמים פטורים ממיסים. La halajá es de que un talmid jajam verdadero, ¿sí?, está eximido de pagar impuestos, según la halajá. Que Moshe Amru, como dijeron la Jajamim en Masejet Nedarim y en Baba Batra, Sharele letzurba mi Rabaná lemeimar lo yaivna carga. Está permitido para el Talmid Jajam decir: no voy a dar carga. ¿Sí? ¿Qué es carga en español? Una carga. ¿Mejor? Algo que uno tiene que cargar. En arameo carga es impuesto. En castellano creo que también. ¿Qué? Carga. No, por eso caniré que la palabra carga se llama carga en español. ¿Sí? Porque lo más duro que una persona puede cargar en la vida es pagar impuestos. Eso es lo que... Es una carga tributaria, se llama las cargas tributarias. Una persona va al súper y compra y paga. ¿Entiende? Me dieron comida, pago, lógico. Usé electricidad, pago, es lógico. ¿Sí? Me están dando una casa para vivir, hay que pagar, entiendo. Todo eso tiene lógica porque recibo algo a cambio. Teóricamente, cuando uno paga impuestos, no ve que está recibiendo algo a cambio. Atajón de que el Estado te da por aquí, por allá, diferentes cosas, pero de manera directa eso no se ve. Entonces, por eso una persona siente a los impuestos como una carga. Top. Dichtiv, como está escrito en Ezra, Minda, Beloba, Alach, Lo Shalit, Lemir, Mialeyom. Besham. Rabuna, Brahita, Shada, Karga, Rabanan. Alguna cuenta ahí que un jajam le puso impuestos a un jajam o a jajamim. Amar a Rav Nachman bar Yitzchak, Avarta de Oraita. Entonces Rav Nachman bar Yitzchak le dijo a Rabuna: tú pasaste por una mitzvah de la Torah. Y de Nevi'im y de Ketubim, dichtiv, que Moshe Amru Sham, de Rabanan, lo tzrichen etiruta. No se le debe cobrar impuestos a los Talmidei Jajamim. ¿Qué? Y así también está escrito ahí, que Rabanan, que Jajamim no necesitan netiruta, no necesitan cuidado. ¿Qué significa esto? El Rambam en Ilchot Shechenim dice así: ¿qué? Kol hadevarim shetzrichim leshmirat ha'ir. Si yo vivo en una ciudad y en esa ciudad tenemos que tener gente que cuida, que no entren ladrones, que no entren animales, que no entren... ¿sí? Entonces, lokchim mikol anshei ha'ir. Entonces, cada uno que vive en la ciudad tiene que cooperar. Cada uno tiene que pagar su cuota. ¿Sabes? Yo vivo en Betel y en la entrada de Betel hay shomrim, hay cuidadores que ven quién entra, quién no entra. Najón, usted vive en Beitar también, Najón. Es una hachita shekel. ¿Ya fe? Muy bien. Entonces, uno recibe la cuenta mensual, por lo menos a mí, y ahí viene la arnona, y también shmira, cuánto hay que pagar por los cuidadores, ¿sí? Cuánta plata por mes por la gente que cuida. Entonces todos los que viven en la ciudad tienen que colaborar con eso. Ya fe. Muy bien. Es un carga, es un yugo. Mejor. Bafilu mayetomim, afilu huérfanos que recibieron herencia de su padre y todavía son pequeños, ¿sí? Pero tienen un administrador, un apotropos, ¿sí? Así se llama el administrador en el idioma de Jajamim, apotropos. Que no son mayores. ¿Ah? Sí, los pequeños, los niños huérfanos. Entonces, también ellos tienen que cooperar. Pero que hay ciertas alajot especiales respecto a
a los huérfanos. En esto ellos tienen que cooperar. Dice el Rambam, Chutz mi talmidei chachamim, pero talmidei chachamim no. She'en talmid chacham tzrichim shmira, porque los talmidei chachamim no necesitan cuidado. ¿Por qué? She'atorah shomartan, porque la Torah los cuida. Va y dígale eso a Yair Lapid. Rega. ובשולחן ערוך, y en el Shulchan Aruch Yoreh dice, אבל דבר שהוא צריך לשמירת העיר, lo que se necesita para cuidar la ciudad, que gon חומות העיר ומגדלותיה, ¿sí? Si tenemos que cuidar las murallas de la ciudad, ושכר השומרים, y el pago de los cuidadores, לא היו חייבים לתת להם כלום. No tenían la obligación de darles nada, שאין צריכים שמירה, שתורתם שמירתם, porque la Torah los cuida, ולכן היו פטורים מכל מיני מיסים, y por eso los talmidei חכמים estaban libres, eximidos de diferentes tipos de impuestos, בין מיסים הקבוצים על כל בני העיר, tanto aquellos impuestos que tienen que pagar todas las personas que viven en la ciudad, בין מס שהוא קצוב על כל איש לבדו, זאת אומרת, hay כנראה tipos de impuestos que son generales, iguales para todos, y después hay particulares, personales, de acuerdo a, sí, como el, ¿cómo se llama? Los impuestos que se le quitan a los ricos, les quitan un poco más, y a los pobres un poco, por sus ingresos, mejor. Gana más para... בין קבועים, tanto fijos como no. וחייבים מן העיר לפרוע בשבילם אפילו הקבועים על כל איש ואיש. Y la gente de la ciudad tiene que entonces cooperar para cubrir lo que no tienen que pagar esos talmidei חכמים. וברמה שם ואפילו אמר הגמון שתלמיד חכם עצמם ייתנו, חייב הציבור לתת בעדם. אפילו que los talmidei חכמים vivan en una ciudad y el, yo qué sé, el intendente o el, ¿cómo se llama? El de la ciudad, el que dirige la ciudad, el alcalde, intendente, cada lugar lo llaman diferente. Él decreta que los talmidei jajamim también tienen que pagar como todos igual. El tzibur, la congregación, la comunidad judía tiene que apoyarlos y pagar por ellos. Todo. Entonces, esa es la halajá. Esta es una halajá muy interesante porque tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los estudiantes de yeshiva respecto al ejército y otras cosas más. Aval, por supuesto, aquí está hablando de talmidei jajamim. La pregunta es, ¿cómo se define un talmid jajam? ¿Sí? Cualquier persona que está anotado en una yeshiva es un talmid jajam. O que se viste de negro. O que se viste con traje y sombrero es un talmid jajam. ¿Sí? Entonces, también rabino, pregunta qué es rabino, o sea, qué kitzur. Entonces, aquí también está hablando de shmirá. La pregunta, ¿qué tipo de shmirá? ¿Qué tipo de cuidado? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, habla de, por ejemplo, que cuidan a las murallas y la ciudad, etc. Allá. La pregunta, los guardianes. La pregunta es, ¿cuál es la principal función de esos guardianes? ¿Saber? Que cuando yo hablo de guardianes, yo puedo decir, bueno, guardianes cuidan principalmente de temas como por ejemplo de ladrones, de robos, de asaltos, de hurtos, de ese tipo de cosas. Estos shombrim no parecen que son shombrim, como usted dijo, de terroristas. No suena que aquí estamos hablando de shombrim que nos cuidan de terroristas. No, es un shomer para que me cuide, que yo no coma carne que no sea mala. Ese para mí es un shomer. Me está cuidando. Es un rabino y es una persona que sabe cómo. No, porque esta halajá es muy relevante respecto que la Gemara dice, el talmid jajam no necesita cuidado. O sea, no necesita que lo cuiden porque la Torah lo cuida. Históricamente, yo puedo decir, bueno, entonces el talmid jajam, la Torah del talmid jajam, lo cuida y por eso él no necesita que haya ejército. ¿Por qué? Porque si él tiene la Torah y la Torah lo cuida, entonces él no necesita ejército. La pregunta es si de eso está hablando aquí la Gemara y el Rambam. Y el Shulchan Aruch. No. Entonces, solamente esto lo abro como un tema aparte.
entre paréntesis, pero sepamos de que hay esta halajá de que en ciertos aspectos de los pagos de impuestos generales, en un principio, Talmidei Jajamim están eximidos, como van, no de cualquier tipo de impuesto, pero en lo que estamos hablando aquí de los que implican el cuidado de la ciudad, como dijimos, de ciertas cosas, entonces el Talmid Jajam estaría eximido de pagar esos impuestos y la congregación, la comunidad, tiene que aportar lo que tendrían que haber pagado esos Talmidei Jajamim, y eso se va a repartir entre toda la gente. Pero aquí, como van, hay que aclarar, y eso ya es tema para estudiar más a fondo esta halajá. Primeramente, ¿a quién vamos a definir como Talmid Jajam en esta halajá? Primeramente, eso es. ¿Sí? Todo Bajur Yeshiva, todo Abrej que estudia en una Yeshiva, es Talmid Jajam en esta halajá. Ulay sí, ulay no. Ulay sí, ulay no. O decir no. Talmid Jajam es uno ya que está en un nivel ya más fuerte. Es un Talmid Jajam. No es uno que recién empieza a estudiar, o uno que está algunos años estudiando, o uno que estudia, ¿sí? ¿Qué tipo de Talmid Jajam? Es uno que está todo el día estudiando, o medio día estudiando, o 3/4 estudiando, ¿sí? Eso es uno. Después, ¿qué tipo de impuestos o de qué tipo de shombrim estamos hablando? Por eso yo dije, shombrim puede ser, ¿sí? Puede ser cuidadores para cosas más simples. Cuidar de que haya orden, que no entren ladrones, que no entren animales, que no entren cosas que provoquen daño. Pero si ya llegamos a algo de que es mamash pikuach nefesh, que ya es mamash salvar la vida, ¿sí? Como un ejército o como terroristas o cosas de ese tipo, ¿quién dijo de que eso está hablando la Gemara y la halajá? ¿Sí? Eso ya es otro tema, ya es otra categoría. Entonces, ese es un punto que tenemos que tomar en cuenta. Hay que definir los parámetros. Los parámetros y Kamubán, de que en esto... ¿Ah? No, ¿verdad? Es en esta halajá en la que se basan quienes no... También. Es el comienzo, ¿no? Se quieren a Yeshivot hasta viejos, ni estudian, ni por no ir al ejército. O sea, yo no estoy hablando de farsantes, yo estoy hablando de Jajamín verdadero. Sí, Se supone que la ley está hecha para personas que no son farsantes. No, pero en la actualidad... La ley hecha está para Talmidei Jajamim, no para pseudo Talmidei Jajamim. En la actualidad los pseudo sinagoga. pero en la actualidad los jajamim pagan, todos pagan. En la actualidad todos pagan. Todos pagan. Hay que decirle a Javier que Hay, miren, en cada ciudad, lo que sé, hay, por ejemplo, hay categorías en el tema del pago de... Todo el mundo paga. De Arnona, por ejemplo, el impuesto a la vivienda. Sí, es una ley. Entonces, yo creo que una persona que tiene un sueldo X, entonces dice, bueno, tú tienes que pagar todo completo porque tienes un buen sueldo. Pero si viene una persona que tiene un sueldo pequeño, o tiene sueldo mínimo, o tiene menos del sueldo mínimo, entonces, ¿sí? Aparte de las normas. Y tiene muchos hijos, yo qué sé, entonces, no, estoy hablando de la norma. Entonces, ahí se le va a dar, ahí se le posiblemente va a recibir de descuento. ¿Ah? Yo pago Arnona por el contrato de alquiler. Arnona y guardia pago yo. Y yo ni sueldo tengo a veces. La persona que hace aliar por el contrato de alquiler. Pero le voy a explicar. Una persona que quiere descuento en Arnona tiene que demostrar que merece recibir descuento, ¿sí? Ellos no le van a decir, ¿quién es usted? Sí, Caleb Blas tiene linda cara, entonces por eso le voy a dar descuento de Arnona. No, usted demuestre Aparte que sea linda cara,
esto. Pero Sí. la casa, Inmodestia. modestia aparte, ¿no? Pero la casa está ligada al no. Hay un impuesto ya de casa. Que no se Mejor. salva. Son, Mejor. aunque se sea chido, como digo Pero usted, pero el dueño de la casa no es usted. El dueño de la casa es el que le alquila a usted la casa. Sí, pero le pone la Y él- nona y él- al nombre de uno. Mejor. No, pero él paga. lo paga. Si no lo paga, lo pago yo. Y si lo paga él, me lo paga él. Ceder, pero ahí ya depende. Hay algunos que cobran alquiler y dice, bueno, yo te cobro en el alquiler, incluido la arnona que yo tengo que pagar. Igual va a pagar la nona. ¿Ah? Igual va la nona. Igual va la nona. Pero ya estás pagando a ellos. O sea, sí o sí tienes que pagar a todos. Exacto, es lo que quiero decir. Ceder. Sí, hay que pagarla. Decimos, sin plata, sin plata.